Bienvenidos a todos. Es una otra bella día que Dios nos daba. Y hoy vamos a examinar un himno, el himno 233. Pero antes, desde el tiempo de Adán, todo hombre tiene el mismo destino. Podemos ver en el Génesis capítulo 3, versículo 19, que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y eso es el destino de todos. Vamos a ir a ser polvo. Y en Eclesiastes dice un poquito más. Eclesiastes 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. El alma va a Dios. Sí, vivimos en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Y somos de polvo y regresamos a polvo. Pero hay un espíritu, algo eterno que vive, que es parte de nosotros, que va a persistir después de nuestra vida. Existe vida después de la muerte. Y aquí dice eso. Y también en Isaías, capítulo 26, versículo 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí habla de una resurrección, que hay algo en hombre, en cada persona, que va a ser resucitado. No vamos a morir y eso es la última cosa. Algo más va a pasar en resurrección. No vamos a quedarnos en la tierra. Y también dice en Daniel, capítulo 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos lugares, una de vida eterna, y no solo vivir, pero una buena vida, y la otra, un lugar de vergüenza y confusión, un lugar perpetuo, es decir, eternal. Sí, existe la vida más allá de la muerte, y la Biblia dice eso. Y el himno, el 233, que se llama Qué hermoso el cielo ha de ser, habla de la vida después de la muerte. Y en el primer verso dice: existe un lugar en el cielo, lugar para ti y para mí. Verdades divinas nos dicen qué hermosa el cielo ha de ser. La cosa interesante de los versículos que leímos, que todos ellos fueron del Antiguo Testamento. Y hay unos que dicen que el Antiguo Testamento no enseña que va a ser una vida después de la muerte. Pero claramente sí es en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento también, y explica un poquito más. Y aquí en este himno habla del cielo. El cielo, un lugar listo, un lugar preparado para nosotros. Y dice que va a ser lugar para mí y para ti y para mí. Y en Juan capítulo 14, y vamos a leer de Juan capítulo 14.
Porque ¿qué quiere decir que va a estar lugar? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Aquí tenemos Jesucristo hablando antes de su muerte, hablando con sus discípulos. Y él decía, no se turbe vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. No falta lugar, hay para todos. Jesucristo está hablando de un lugar que Él va a ir y preparar para todos de suyo, todos que pertenecen a Jesucristo. Y dice que Él se va y va a regresar a recoger suyos. En el Mateo 25. Mateo 25. Aquí ves, tenemos a Jesucristo hablando. Está hablando desde que va a pasar un juicio. Y en el capítulo 25 y el versículo 31 hasta el 34, Jesucristo decía, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, hablando de su mismo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En su regreso, el juicio final, a separar las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y las ovejas van a un lugar y los cabritos al otro lugar. Y dice que los de las ovejas, dice, van a heredar el reino preparado, el mismo reino, el mismo lugar que Jesucristo hablaba cuando leemos en Juan, un lugar preparado para mí y para ti y para todos que son de Él, de Jesucristo, que siguen a Jesucristo en hace su voluntad. Ese lugar es el cielo. El cielo nos espera. Pero ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cómo será el cielo? En el segundo verso del himno dice, en el cielo no habrá pesares, ni habrá nada más que desear. La luz de Dios siempre ilumina. Qué hermoso el cielo ha de ser. Y vamos a Isaías, al libro de Isaías, capítulo 35. Y Dios dice, usando Isaías, la profeta, y dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Está hablando de Sión. Sión es la montaña que fue construido, Jerusalén fue construido
sobre dos diferentes cerros, dos montañas, y la una Sión fue lo cual que construyeron el templo. Aquí habla que los redimidos de Jehová van a venir a Sión. Y Sión es un símbolo del lugar de Dios, del hogar de Dios. Sión, el templo. Y también en Isaías 51, versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Lugar sin pesares, sin lágrimas, sin tristeza, sin dolor, sin gemidos. Eso es el cielo. Eso es Sión. Eso es el nuevo Jerusalén que nos espera. Y en Apocalipsis 21, versículo 4. En el Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No vamos a tener deseos, porque los deseos son parte de las primeras cosas en nuestra vida, y esas cosas ya pasaron. El Padre va a darnos todo lo que necesitamos. Y también en Apocalipsis, en el próximo capítulo, el capítulo 22, y versículo 3. Y no habrá más maldición. Está hablando de maldiciones. La maldición que venía cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Adán. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La luz de Dios siempre ilumina en el cielo. Este nuevo Jerusalén, cuando lees el Apocalipsis, habla mucho del nuevo Jerusalén, y eso es un símbolo de la ciudad de Dios, es un símbolo del cielo, donde está el trono de Dios, que sabemos Jesucristo está sentado en el trono, que Dios mora allí, y su luz, la luz de Dios, ilumina a todo ahí. Nunca vamos a tener noche nunca más. ¿Y qué está en el cielo? El verso 3 habla de eso un poquito. Dice que las aguas, el verso 3 del himno, las aguas de vida ahí emanan, y los salvos podremos beber. Qué gran regocijo, Cristo, regocijo tendremos. Qué hermoso el cielo ha de ser. Las aguas de vida. ¿Y qué está hablando cuando dice las aguas de vida? En el Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, la agua de la vida. ¿Y dónde leemos del agua de la vida? En Juan capítulo 4. Y tenemos aquí en Juan capítulo 4, tenemos Jesucristo. Jesucristo está en Samaria. Y está cerca de un pozo. Y encontró una samaritina. Y él preguntó a la samaritina, por favor, ¿puedes darme un poquito de agua?
Y con eso empezó hablando sobre agua. Y en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas al que bebiere del agua que yo lo daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesucristo estaba hablando de algo espiritual. El agua de vida viene de Jesucristo. El agua de vida es un símbolo de la palabra de Jesucristo, del poder de Jesucristo, el poder de Dios. Y como agua es necesario para vivir, necesitamos tomar agua. Si no tomamos agua, vamos a morir. El agua de Jesucristo es necesario para la vida eterna. Es necesario para el espíritu. Es un agua espiritual. Y regresamos al Apocalipsis. En el Apocalipsis, versículo 22. Y versículo 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el Biblia, cuando habla de agua viva, está hablando de agua que mueve como un río. Y aquí habla del río. Es una agua muy pura. Dicen que la agua está viva, no solo porque